Bienvenidos nuevamente a Dentro de mi propia mente. Si aún no te has suscrito a este canal, aprovecha para hacerlo ahora y activar la campanita, porque hoy traemos la segunda historia del día. Una historia que te hará cuestionar la moral y la ética, mientras exploras los oscuros pasillos de una hacienda con un pasado más oscuro que el mismo silencio que la envuelve. Espero que te encuentres cómodo, porque lo que estás a punto de escuchar no es algo que olvides fácilmente. La familia López había estado buscando un refugio para pasar las vacaciones. Después de semanas de estrés laboral y caos familiar, decidieron que lo mejor sería desconectar en un lugar alejado, un sitio que les ofreciera paz y naturaleza. Encontraron la Hacienda El Silencio en una aplicación de viajes. Un antiguo caserón de campo, aislado en las montañas, con vistas imponentes a un valle cubierto de niebla. La recomendación era clara: un lugar tranquilo para familias que buscan descansar lejos del ruido y las preocupaciones cotidianas. Nadie les mencionó que El Silencio no solo era un lugar apartado, sino también uno donde la oscuridad y la muerte aún susurraban entre sus paredes. Al llegar, el aire fresco y puro les dio una sensación de alivio, pero también de inquietud. La hacienda era enorme, con habitaciones amplias, jardines extensos y un silencio tan denso que parecía llenar los espacios vacíos. El dueño, un hombre mayor llamado Don Felipe, los recibió con una sonrisa amable, aunque sus ojos tenían una mirada que no terminaba de encajar con la cordialidad de su rostro. Bienvenidos, bienvenidos, familia López. Les he preparado todo para que se sientan como en casa, dijo con voz grave. No se preocupen, no van a necesitar nada más que descansar. Aquel primer día transcurrió sin incidentes, aunque algo se sentía extraño. Los niños jugaban en el jardín, los padres exploraban la casa, pero nadie parecía querer romper el silencio. Incluso en las conversaciones familiares, las palabras se sentían vacías, como si el aire mismo estuviera absorbiendo los sonidos. Esa noche, después de una cena tranquila, decidieron dormir temprano. Sin embargo, a medida que la oscuridad avanzaba, la quietud comenzó a apoderarse de ellos. El silencio era profundo, casi palpable. No había ruidos en el exterior. Los animales no cantaban, los vientos no susurraban. Solo el eco de sus propios pasos resonaba cuando se movían. Esa misma noche, Marta, la madre, tuvo un sueño extraño. En él, una figura encapuchada le susurraba palabras incomprensibles mientras la rodeaba una niebla espesa. Cuando despertó, el sudor frío recorría su espalda. Sintió como si alguien estuviera observándola desde las sombras. A la mañana siguiente, Marta decidió investigar la historia de la hacienda. Mientras su familia desayunaba, se acercó al dueño y le preguntó sobre el lugar. Don Felipe, al principio, mostró reticencia, pero finalmente habló. Este lugar tiene una historia larga y triste. Hace muchos años aquí se reunieron un grupo de personas. Decían que buscaban la paz espiritual, pero lo que realmente buscaban era algo más oscuro. Un culto religioso que creía que el sufrimiento era el camino hacia la salvación. Muchos de los que vivieron aquí nunca salieron. Marta frunció el ceño. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué sucedió? Don Felipe miró hacia el suelo, pensativo, y luego sus ojos se levantaron reflejando un dolor profundo. Un envenenamiento masivo. Al parecer creían que el veneno purificaría sus almas, que el sufrimiento extremo los elevaría a un estado superior. Cientos murieron aquí. Y lo peor de todo, ni siquiera fue una tragedia accidental. Fue un sacrificio, una elección, por así decirlo. Las palabras del hombre dejaron a Marta helada. ¿Cómo podría una secta, una creencia, llevar a tanta gente a la muerte? ¿Qué clase de moral se esconde detrás de algo así? Más tarde, la familia descubrió que no solo había ocurrido una masacre en la hacienda, sino que la gente que vivió allí antes había comenzado a vivir sin rumbo. Envenenamientos, sacrificios. Cada rincón de la casa cargaba con un peso indescriptible. Esa noche, los sueños de Marta se volvieron más oscuros. Soñó con las caras de los muertos, sus ojos vacíos, buscando justicia en sus sombras. El sueño se volvió más vívido con cada hora que pasaba. En la mañana decidió confrontar a don Felipe. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste a un lugar lleno de muerte y dolor?, le preguntó, su voz cargada de angustia. El hombre miró al frente, su rostro inexpresivo. No fue una elección mía. Este lugar es suyo ahora. Ya no importa lo que suceda. La gente ya no puede huir de su destino, ni ustedes tampoco. A esa altura, la familia comenzó a sentir que ya no tenían control sobre su situación.
Algo los mantenía atrapados, como si la hacienda misma los estuviera observando, aguardando su caída. Mientras se dirigían hacia el comedor, los niños comenzaron a hacer preguntas que Marta y su esposo no podían responder. «Papá, mamá, ¿por qué los rostros de los muertos en la pintura del salón parecen mirarnos?», preguntó uno de los niños. «¿Quiénes eran?». La atmósfera en la casa se volvió aún más pesada. Durante la comida, las conversaciones giraban en torno a la moralidad, la ética y el sacrificio. ¿Qué tan lejos llegarías para salvar tu alma? ¿Qué sacrificios son aceptables, si es que alguno lo es? ¿Quién decide qué es correcto y qué es un crimen? Cada palabra parecía resaltar la presencia de la oscuridad que aún habitaba el lugar. «Quizá lo único que buscamos en la vida es un propósito, ¿no?», reflexionó el padre, Román, mientras cortaba su carne. «Pero ¿qué pasa cuando ese propósito te lleva a hacer algo inhumano?». Marta lo miró y sintió que sus palabras no solo se referían al culto. «Pero, ¿cómo sabemos cuándo cruzamos la línea entre lo aceptable y lo monstruoso? ¿Cuántas vidas más tendríamos que perder para entenderlo?». Esa noche, la verdad quedó clara. No había manera de escapar de la maldición que envolvía la hacienda. La familia comenzó a ver cómo las paredes susurraban, cómo las sombras se estiraban más de lo que debían, cómo las puertas crujían como si la casa misma estuviera viva, recordando a todos los que alguna vez habían sido parte de ese culto que decidió que la muerte era el camino a la salvación. Al final, cuando la familia decidió marcharse, ya era demasiado tarde. La hacienda, como un ser sin alma, había tomado una decisión. Nadie podía escapar de su historia. Nadie podía huir del pasado oscuro que aún la habitaba.